buenos días a todos. Hoy es martes, día 22 de junio. Estamos en la semana 12ª de el tiempo ordinario, a pocos pasos de celebrar la fiesta de la Natividad de San Juan el Bautista. Hemos entrado en la estación del verano y hoy la Iglesia celebra a varios santos: San Paulino de Nola, San Juan Fischer, obispo, Santo Tomás Moro, mártires ambos. Luego hablaremos un poquito de estos dos últimos. Primero, como siempre, veamos el Evangelio. Mateo 7, 6, 12 al 14. Aparece aquí la famosa regla de oro, ¿no? Haced a los demás lo que quisierais que los demás hagan con vosotros. O dicho de otra manera, lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. Es una regla de oro que aparece no solo en el cristianismo, en todas las religiones, ¿no? Es algo muy valioso. Posiblemente San Mateo lo que hace aquí es condensar distintos momentos de expresión del Señor, y que Él, por inspiración del Espíritu Santo, evidentemente, pues va también colocando aquí, ¿no? Es el resumen del Sermón de la Montaña en su apartado de nuestras relaciones con los demás, con el prójimo próximo, con el que convivimos, rozamos, hablamos, tenemos amistad, relación, familia, en casa, en fin. Pide de nosotros que tengamos en cuenta la situación real de nuestro prójimo, su situación real, su situación de estado nervioso, su situación anímica, incluso económica, de necesidad, y sabernos adaptar a ella para hacerle el bien que podamos hacer. Si yo noto que un hermano está exaltado, que tiene ansiedad, o que está pasando un momento de cólera, o que está enfadado, tendré que esperar, ¿no?, que baje todo eso, y tendré que ponerme también en su lugar. Quizá algo que puedo hacer, si no lo conozco, es pedirle que cuente qué ha pasado, Por ejemplo, darle lo que realmente necesita, que a veces no coincide con lo que nosotros consideramos, pero posiblemente no es lo mejor, lo que él necesita. A veces la persona necesita simplemente que le escuches, que te pongas en su lugar, que asumas responsabilidades también que compartes, ¿no? O, bueno, pues simplemente que calles, que guardes silencio. Esto supone pasar por la puerta estrecha, haciendo pasar a nuestro ego por una cura de adelgazamiento. Así, la puerta estrecha acaba siendo la puerta ancha, en la medida en la que nos hemos hecho todo a todos, que decía San Pablo, ¿no? Me he hecho todo a todos. Decía Santa Teresa de Calcuta, no tenemos que llevar a cabo grandes cosas para dar muestras de un gran amor a Dios y a nuestros prójimos. Es el amor que ponemos en nuestros actos lo que hace de nuestro ofrecimiento algo hermoso para Dios. El amor que ponemos, las pequeñas cosas de cada día, el cuidar que pongo una servilleta, o que limpio un baño, o que, no sé, o que hago un sacrificio por ver a un hermano, o por llamarle, o por estar atento. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten, que en esto consiste la ley y los profetas, ¿no? Y luego dice también una cosa muy curiosa, ¿no? No deis a lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Perros y cerdos son los animales impuros por antonomasia en la cultura judía, ¿no? ¿Qué es eso de dar lo santo a los perros, ni le echéis vuestras perlas a los cerdos? Pues a veces son, bueno, pues cosas que los demás, por ejemplo,
no pueden entender porque no tienen la formación espiritual o la formación adecuada, y habrá que tener primero pues una especie de catequesis o de diálogo, que allane el terreno, cuidar también lo que es santo, lo que es verdaderamente santo, y no devaluarlo. No, muchas veces, a veces, escandalizamos con cosas que se hacen, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía, que si suelta de globos, que si no sé qué. Hay cosas que se pueden hacer y otras cosas que no se deben hacer. No podemos convertir la Eucaristía en una especie de circo, ¿no? Otra cosa es que en una Eucaristía con niños hagamos el esfuerzo por acercarnos, porque ellos lo entiendan, porque comprendan, porque participen, pero no devaluando lo que es, por ejemplo, la presencia real de Cristo, la consagración, la palabra de Dios que se proclama. No podemos decir, en lugar de la primera lectura vamos a leer un poema de Gloria Fuertes. No, no, la primera lectura es la primera lectura, ¿eh? La lectura de la palabra de Dios, aunque cueste entenderla y aunque haya que explicarla. Pues eso, que cuidemos las celebraciones, que cuidemos la palabra de Dios, que cuidemos lo santo, y que no lo tratemos de cualquier manera, ¿no? Además, la persona que realmente está receptiva y abierta valorará que la persona que es creyente, pues eso, crea, valore lo que trae entre manos y lo que dice, y lo que hace, y que sea coherente, claro. Bueno, por ahí van los caminos de la palabra de Dios de este día de hoy. Decía que iba a hablar de los santos Juan Fischer, obispo, y Tomás Moro, ambos mártires. Estos dos santos del siglo XVI, clérigo uno y laico el otro, ambos humanistas, refinados y valientes, defensores de la fe hasta morir por ella. Y por el mismo motivo inmediato, en Londres, con pocos días de diferencia, y canonizados juntos por Pío XI en 1935, han sido inscritos en el actual calendario como dos ejemplos de fidelidad, es decir, de amor absoluto de la fe cristiana, que hay que proponer a los cristianos de nuestro tiempo. A veces decimos, pues esos son santos del pasado, que no hay que proponerlos, y hay que tomarlos, por ejemplo, y menudo ejemplo estos dos, ¿no? Sobre todo en el mundo político, en el mundo judicial, en el mundo social. Juan Fischer nació en Beverly, Yorkshire, en 1469. Sacerdote a los 22 años, desarrolló una carrera universitaria muy activa en Cambridge, especialmente como teólogo controvertista antiprotestante, patrocinado por Lady Margaret Beaufort, madre de Enrique VII, de la que fue confesor Juan. En 1504 fue objeto de dos importantes cargos: obispo de Rochester y canciller de la Universidad de Cambridge. Como pastor del pequeño obispado de Rochester, Fischer se mostró muy celoso y abnegado. Era pobre, austero, piadoso. El retrato realizado por Holbein nos presenta un rostro enjuto de un personaje cuya salud parece algo delicada y de mirada sencilla. Fue un hombre de gran cultura, verdadero hijo de su época, un gran escritor muy erudito, humanista y amigo de Erasmo. En esto, como en otras cosas, se parece a Tomás Moro. Dominado por la sinceridad y por el sentido de la justicia y de la fe, defendió a la reina Catalina de Aragón, esposa del rey inglés Enrique VIII, y se declaró contra el monarca a favor de la indisolubilidad del matrimonio de éste con Catalina, poniéndose así del lado de la sentencia del Papa. Acabó de indisponerlo con el rey su oposición a las pretensiones de Enrique de ser el jefe de la Iglesia de Inglaterra. Condenado a muerte, hasta el último momento prometió el rey el indulto si el obispo se declaraba a su favor. Juan dio un maravilloso ejemplo de constancia y valentía y de coherencia hasta la decapitación,
la cual tuvo lugar en Londres el 22 de junio de 1535. Poco antes, el 20 de mayo, el Papa le había honrado con la dignidad cardenalicia. Tomás Moro nació en Londres en 1478. El piadoso joven, tras un frustrado intento por consagrarse totalmente a Dios, haciéndose cartujo, contrajo matrimonio y tuvo 4 hijos. Al enviudar, se casó por segunda vez. Su excelente formación y el amor por la cultura le relacionó con los mejores humanistas de la época. Fue igualmente amigo de Erasmo, de Hans Holbein y de otros. El pintor alemán nos ha dejado retratos de él y de John Fisher. Iniciado en la carrera política, fue miembro del Parlamento, pero habiendo disgustado a Enrique VII por su oposición a las nuevas leyes sobre los impuestos, se retiró del mundo político. Representó para él la ocasión de visitar Lovaina y París y aumentar de este modo sus relaciones con el mundo literario y culto. Reemprendió la actividad política bajo el reinado de Enrique VIII, en la que prosperó hasta llegar a ser Lord Canciller, después de haber triunfado en diversas misiones diplomáticas que le fueron confiadas. Sucesor del cardenal Bosley en la Cancillería de gran rectitud, empezó a indisponerse con el rey cuando éste planteó oficialmente la cuestión del propio divorcio. Pero de momento el respeto que Moro sentía hacia el monarca le privó de adoptar una posición abierta. 3 años más tarde, su conciencia cristiana le obligaba a abandonar el cargo. El disgusto del rey llegó al extremo cuando Tomás Moro se negó a reconocerle la supremacía espiritual. El ex canciller fue encerrado en la Torre de Londres y finalmente condenado a muerte. Contaba 57 años, cuando fue decapitado el 6 de julio de 1535. También Tomás Moro fue un fino humanista. Tomó a San Jerónimo como modelo. En los escritos nos revela su humor, un humor que no le abandonó ni en el momento de la ejecución y que él asociaba con la inconmovible rectitud de su carácter y con una exquisita educación. Santo Tomás Moro constituye una de las mejores pruebas de cómo la revolución religiosa introducida en Inglaterra por Enrique VIII estaba lejos de ser compartida por los espíritus más selectos de la época. 2 grandes santos, 2 grandes ejemplos para nuestro mundo actual, para nuestro país, para los políticos de nuestro país, para los jueces, para los abogados, para todos, ¿no? Rectitud y coherencia de vida, esa virtud que yo señalo tantas veces, ser coherente, ser íntegro, ser verdadero y defender la verdad, la justicia y el bien siempre, a carta cabal. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.